capaz de elegir uno, porque a mí el que más me gusta de todos, además es que mientras leía el libro, miraba los combates, que la mayoría están en YouTube y los puedes ver. Fue el primer campeonato de Europa. De Irlanda. Yo no sé si es porque fuiste con los amigos, apostaron por ti, por el primer asalto, se llevaron un pastizal, además, tus colegas allí. Sí, te llevaron mucho dinero. Y por la forma de ganar, donde ganaste, en un templo del boxeo como es Irlanda, no sé si ese es el más bonito de todos. Hombre, le gustan los mundiales, que claro, que tienen otra dimensión. Uno de ellos sí, pero fue un día muy especial para mí también, el europeo. Pero pelear en Japón, ganar en Osaka, un salón de la fama también, para mí fue importante. Ganar en Estados Unidos también fue importante, entonces sería muy difícil. En agosto. Sí, la de primera con el campeonato mundial con Momo Romero. Por aquel que estaba imbatido, además. Sí. Yo creo que esa es la mejor pelea que te he visto, fíjate. Yo creo que es eso. Puede ser. No vimos tanto, él tiene buen recuerdo, y aquí es que no se vio tanto la del japonés. La que está diciendo un tricampeón mundial en Japón, y ahí estuviste, es que lo bordaste. Sí, y es una victoria de un mérito incalculable. Luego, además, que decías eso, ¿no? Que llama la atención de la cultura japonesa, ¿no? De que respetuosos son. Sí. No como nosotros, ¿no? Sí, no creo que nosotros seamos de los peores, No. Tampoco, eso está bien. ¿Presentáis el libro mañana, sí, Álvaro? Mañana aquí en Madrid, a las 4 de la tarde, en la calle Monteleón número 40, en el Madison Gym de Quevedo, y vamos a tener allí un pequeño acto. Va a estar Manuel Verdonce, que ha escrito el prólogo del libro, vamos a estar también nosotros charlando. Y para toda la gente que quiera pasarse, pues que por allí le esperamos. Que Manuel Verdonce... Espera un segundo, Jaime, que está Gemma y que nos quiere decir una cosa. Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18. En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Dime, Javier. Sí, que decía que Manuel Verdonce, al hilo de lo que comentábamos, que eso sí me acuerdo, que me dijo cuando estaba en la selección que estaba allí en Irlanda y que le decía a la gente, todo el mundo, no, Kiko y tal, todos Kiko y tal. Digo, joder, este tío, pero que aquí, ahí sí que era verdaderamente estrella, porque claro, pues, esos dos combates con Frampton, y luego que yo creo, Óscar, que cuando ha estado siempre, como si dijéramos, nominado, nunca mejor dicho, a posibilidades mundialistas, casi siempre mundialistas, pero bueno, lo de Europa casi que se quedaba secundario para Kiko, es por todo esto. Porque, claro, en las televisiones saben quién es un boxeador que da espectáculo y quién da garantías. Como dice la Diger, ¿no? Que siempre ha sido uno de los ojitos derechos, ¿no? Es una garantía. Una garantía de espectáculo, de ganar o perder si va a haber combate hasta el final. Y sí que es verdad que cuando firmó con nosotros hace 2012 o por ahí, ya nos sorprendía que todo el mundo le conocía. En Estados Unidos y todo, sabían quién era Kiko Martínez y solo, entre comillas, había sido campeón de Europa. Y después de la pelea esta que decimos de Celfa o Barrett, yo no he visto nunca a Eddie Hearn reconocer con tanta y además enfadado cómo le habían a un boxeador, o sea, como que le faltaron al respeto. Que fue en pandemia. El contexto. Estábamos viéndolo a todos, o sea, todo el mundo estaba viendo esa pelea, porque no había otra cosa que hacer. Claro. Y esas dos chicas que tenemos aquí, esas dos crías, ¿apuntan maneras en el boxeo o no? ¿O no quieren saber nada del boxeo? Sí, ya va a ser bastante mi padre y ya no queremos saber nada más. Bajan a entrenar a veces. ¿Ah, sí? Muy poquito. Lo decidirán ellas el día de mañana. Hay una Katie Taylor ahí, ¿no? Sí, Katie Taylor, sí. No estaría mal. Antes hablábamos, antes de la entrevista, tú que ahora tienes tu gimnasio, la proliferación el aumento de la presencia de la mujer en los entrenamientos de boxeo, que está siendo muy, muy, muy llamativo, ¿verdad? Sí, muy buena, porque le están echando mucha gana a las chicas, están viendo que lo pueden practicar igual que cualquier persona y
y la técnica que le acabas enseñando a una mujer es más fácil que a un hombre. O sea, lo va a hacer más bonito porque son más tranquilas. Y lo está practicando niñas, mujeres y de todo. De todas las edades. De todas las edades. Que además hay que reconocer que tenemos Kiko, porque cuando tu mujer te metió ahí ¿no? Te llevó a la esquina y te dijo, aquí te quedas, stop the fight y tal, ahí recuperamos, ahí dijo Kiko, esto me parece a mí que va que es gracias a ella en realidad. No, hombre, claro que gracias a ella, todo el éxito es gracias a que ella me domó, porque si no lo fuera roto todo 50.000 veces, yo lo rompía y lo construía. Sí. Ella me ayudaba a construirlo, yo luego lo volví a romper. En la 57ª vez te dijo, creo que ya esto... No, ya está bien, ¿no? Hasta que sirven las balas. La biografía de Kiko Martínez que ha escrito Álvaro Carrera, que tiene el prólogo de Manel Verdonce, del amigo Manel, el epílogo, y el epílogo de Óscar Zarraín. Sí, señor. Pues es un ejercicio muy, muy interesante. El lunes ya está a la venta. Pues Álvaro, que vaya muy bien el libro. Óscar, el viernes que viene te llamamos, ya diremos para qué. Y Kiko, ha sido un placer tenerte aquí. Después de hablar contigo por teléfono tantas veces, nos hace mucha ilusión que hayas venido. Muchísimas gracias. Que te vaya todo muy bien. Muchas gracias. Enhorabuena a todos. Gracias. Jaime, suerte mañana. Mañana estaremos aquí en la pelea. A ver, mañana, Jaime, te sigo yo ahí en la COPE. Aquí estaremos. A ver. Dando guerra. Director, un abrazo hasta la semana que viene. Un abrazo. Estamos a punto de irnos. Pues ahora llega jazzcasino.es al partidazo. Regístrate en jazzcasino.es y apuesta a los mejores partidos. Tienes esperándote cuotas exclusivas, mercados en directo y mucho más. Son un super casino, pero también tienen apuestas y de las buenas. Mira, ahora en jazzcasino.es hay una cuotaza para la final de la Copa del Rey. Que el Athletic gane y haya más de 2 goles se paga a 3,60 por cada euro apostado. Increíble, ¿a que sí? Toma cuota. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18. Jazzcasino.es. Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba? Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste? Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana es un día muy bonito, muy especial. La final de la Copa del Rey. Aquí estaremos para contarlo desde las 3 de la tarde. Tiempo de juego y a las 10 de la noche la gran final. Y mañana tiempo de juego hasta las 2 de la madrugada. Suerte para el Athletic, suerte para el Mallorca, suerte para las aficiones. Disfrútenlo. Mañana nos escuchamos. Hasta mañana, gracias, adiós. Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Mira, resulta que los últimos estudios de consumo en España nos ha dejado un dato súper interesante. Resulta que el 70% de los españoles, pues reconoce haber tomado productos caducados alguna vez. No se hace por ahorrar dinero, sino por, se hace sobre todo por no desperdiciar la comida. Pero claro, te pregunto, ponedor, tenemos un facebook.com/poniendo las calles para recibir respuestas, ¿no? Y te estamos preguntando si tú en algún momento has tomado algún producto caducado, aún sabiendo que estaba caducado. Yo he tomado unos zumos caducados y tenían aproximadamente 2 años y medio de que llevaban caducados, vamos. Y aquí sigo vivo, o sea que bien, sin problema. Pues no hace mucho hice una limpieza de una despensa que tengo, saqué todas las latas y pues me encontré con algunas latas de hace, reconozco que 7 u 8 años. Y esas por supuesto fueron a la basura. Pero luego
Sí he consumido, por ejemplo, algunas legumbres, harina, por ejemplo, que se había caducado hace un par de años. Ya con alimentos frescos, la verdad que no me atrevo. En casa todavía queda cacao para hacer chocolate de mi bautizo. Tengo 45 años. Sigue riquísimo. Hace 3 días me comí un yogur caducado de la nevera. Era un yogur de soja, llevaba 3 meses caducado. Tenía buena pinta, lo probé un poquito, sabía normal, como siempre. Y dije, bueno, me la voy a jugar. También quiero decir que los otros 5 que habían acompañando a este que me comí, los tiré a la basura. Bueno, pues hablando de cosas caducadas, el otro día apareció por casa una tableta de chocolate suizo, sin abrir, del año 2019. Y bueno, ya no queda. Bueno, está claro que según estamos escuchando en este tren de voces que acabamos de escuchar en Poniendo las Calles, pues todos en algún momento hemos probado un alimento caducado. Fíjate lo que acabamos de escuchar, gente que se ha tomado un yogur después de 3 meses en la fecha de caducidad, harinas de hasta 2 años, gente que con 7, 8 años unas latas de conserva no se ha tenido el valor para probarlos, para abrirlas y comerlas. Luego ha habido gente que sí, que incluso un yogur de 2 años en una nevera se lo ha comido, lo acabamos de escuchar. Bueno, estamos hablando de estos productos caducados. 7 de cada 10 españoles está reconociendo haber consumido productos caducados sabiendo, atención, que estaban caducados. Comer, me gusta comer, porque grande quiero ser. Los cachetes me engordarán, rojitos se van a poner, las piernas se van a inflar, la guatita se va a llenar. Comer, me gusta comer, porque grande quiero ser. Cuando mi mamá me vea comer... Es verdad que en España nos encanta comer, de eso, nadie puede decir lo contrario. Y no es para menos, tenemos una de las mejores gastronomías del planeta, si no la mejor. Pero claro, vamos a lo que vamos porque este tema es bastante serio, ¿no? Hay mucha alarma. Es verdad que hay un tema que es bastante peligroso. Lo importante es que contemos con gente que nos puede ayudar desde el punto de vista de la experto, ¿no? Beatriz Robles está licenciada en Ciencia de Tecnología de los Alimentos, es experta en seguridad alimentaria y también es profesora de nutrición y dietética en la Universidad Isabel I de Castilla. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pulpo. Muy buenas noches y sobre todo gracias por estar. Claro, antes lanzaba la pregunta al aire, ¿no? Los peligros que tiene esta costumbre de comer cosas caducadas. Beatriz, me gustaría preguntarte que nos dijeras, por favor, cuáles son las diferencias que hay entre la fecha de caducidad y la de consumo preferente. Pues eso es lo primero que tendríamos que tener claro, qué es caducidad y qué es consumo preferente, porque el riesgo no va a ser el mismo. Lo vamos a ver. La fecha de caducidad se utiliza en alimentos que son muy perecederos, es decir, alimentos que en los que pueden crecer muy bien los microorganismos, algunos de ellos patógenos, y que nos podrían producir un problema de una intoxicación alimentaria. Esta fecha se relaciona directamente con la seguridad del alimento, es decir, pasada esa fecha no debemos consumirlo, corremos riesgos. Sin embargo, la fecha de consumo preferente se utilizan alimentos que no son tan perecederos y, por lo tanto, no nos habla de la seguridad del alimento, sino de la calidad del alimento. Nos está fijando el plazo aproximado hasta el cual el alimento sigue manteniendo sus propiedades organolépticas, es decir, el olor, el sabor, la textura, tiene la calidad que esperamos. Pero podríamos consumirlo pasada esa fecha de consumo preferente sin correr riesgos. Eso sí, no vamos a tener un alimento con la misma calidad. Esto es lo que ocurre típicamente en las galletas, que a lo mejor se ponen un poco blanditas y son menos apetecibles, o en otro tipo de alimentos de este tipo. Fíjate, Beatriz, ahora mismo Marc Chabeli, esto es un programa de radio interactivo, o sea, si alguien me sigue en tiempo real, yo le menciono porque lo veo en la pantalla y les doy la bienvenida. Entonces a mí me gusta saludar a la gente que se va incorporando a este programa. Nuria Prats lo acaba de hacer. Pues Nuria, buenas noches y muchas gracias. Veo que nos acabas de seguir en facebook.com/Poniendo las Calles. También lo acaba de hacer María José Flores Cristóbal y Dani Espejo. Nos acabáis de seguir. Y hay un mensaje, Beatriz, para que te hagas una idea de lo que acabas de decir. Dice, Pulpo, yo si abro algo y huele bien, me lo como aunque esté caducado. Y de eso estábamos hablando, Beatriz, porque claro, de los riesgos. Me gustaría saber, Beatriz, ¿qué puede pasar si tomamos algún que otro alimento que está caducado más allá de su fecha de caducidad? Bien, pues los riesgos que corremos si tomamos alimentos
caducados, esos alimentos perecederos, son riesgos de índole de salud relacionados con intoxicaciones alimentarias. Es decir, podemos correr riesgo, por ejemplo, de padecer una salmonelosis, porque el alimento contenga suficiente cantidad de salmonela, de esa bacteria tan conocida por todos y que nos pueda enfermar, o de otro tipo de bacterias o de microorganismos. ¿Por qué hasta esa fecha? ¿Por qué no podemos alargarlo más? Bueno, pues porque los alimentos, salvo las conservas o los alimentos esterilizados, todos los alimentos tienen cierta carga microbiana. ¿Qué hace la fecha de caducidad? Bueno, pues nos dice cuánto tiempo esa carga microbiana va a estar controlada, va a estar por debajo de unos valores que no van a producirnos una enfermedad aunque los consumamos. Si dejamos pasar más tiempo, lo que estamos dando es una oportunidad para que esas bacterias se multipliquen, les damos más plazo y podemos llegar a alcanzar esa dosis infectiva, es decir, la cantidad de microorganismos que sí que nos produce una enfermedad. Y enfermedades, bueno, pues he puesto como ejemplo la salmonelosis, pero porque es muy conocida, pero puede ser de cualquier otro tipo. Tenemos listeria, tenemos Escherichia coli, tenemos Campylobacter, hay muchísimas bacterias fundamentalmente y microorganismos de todo tipo que pueden estar contaminando estos alimentos. Por eso la buena práctica es, si llega la fecha de caducidad y no lo hemos consumido, tenemos que desecharlo. Esto va en contra del desperdicio alimentario, porque lo que no queremos es tirar alimentos, pero esto no se solventa comiéndonos, arriesgándonos a comer un alimento caducado, sino planificando mejor, evitando que se caduque, organizando bien nuestro frigorífico. Qué interesante, Beatriz, que Victoria Pérez nos acaba de seguir en Facebook, también Patri Gavira, Dori García o Alejandro Olivar. Me hacen muchas preguntas para que te las traslade, porque me dicen, Pulpo, pregúntale por favor qué pasa en el caso de los productos que están, bueno, pues con fecha de consumo preferente. Porque claro, me imagino que pueden tomarse pasado un tiempo, pero lo que está claro es que no duran por los siglos de los siglos. Los riesgos en los alimentos con consumo preferente van a depender mucho de dos factores, fundamentalmente. El tiempo que haya pasado desde esa fecha de consumo preferente y cómo haya estado conservado ese alimento. La fecha de consumo preferente podemos saltárnosla, entre comillas, siempre que el alimento haya estado perfectamente conservado. Por ejemplo, si nos dice en un lugar fresco y seco, pues respetar esa indicación. Siempre que el envase esté intacto, que no tenga grietas ni abolladuras, y siempre que no presente ninguna alteración cuando lo abrimos. En esos casos podríamos arriesgarnos a comerlo pasada esa fecha, pero efectivamente esa fecha no es eterna. Por tener una orientación en el pan de molde que lleve fecha de consumo preferente, podríamos alargarlo unos 15 días. En otros alimentos podemos arriesgarnos un poco más y podríamos llevarlo, por ejemplo, hasta los 3 meses en pan tostado, galletas, en alimentos congelados, en aceite, margarina o mantequilla, y hay algunos que podemos alargarlo incluso un año. Por ejemplo, las conservas en lata y en botes de cristal, o las tabletas de chocolate, o incluso el café. A partir de ahí, los riesgos, los mismos que podemos encontrar en alimentos que lleven fecha de caducidad. Riesgos fundamentalmente que nos van a suponer, que podemos tener una intoxicación alimentaria, pues por la contaminación de estos microorganismos y de algunas bacterias específicas que forman esporas, es decir, que forman unas maneras de resistencia que pueden aparecer fundamentalmente pues en conservas. Pero el resultado, más o menos, para que lo tengamos en mente, sería siempre el mismo. Una intoxicación alimentaria que puede ser o bien gastroenteritis o bien con otras manifestaciones. No te imaginas, Beatriz, la cantidad de mensajes que van entrando, porque claro, la gente tiene dudas, la gente, yo creo que a todo el mundo le ha caducado algo en algún momento de su vida, está en el fondo de la nevera y piensa que lo puede comer en cualquier momento, pero yo me hago un montón también de preguntas, Beatriz. Por ejemplo, ¿quién se ocupa de poner la fecha en los alimentos y cómo se puede saber cuándo va a caducar un producto?
La fecha de caducidad o de consumo preferente se encarga de ponerla el fabricante. Y esto tiene mucha lógica porque el fabricante es el que conoce, lo primero, las materias primas que está utilizando y luego todos los procesos. Conoce los equipos, conoce los tratamientos de esterilización o otros tratamientos que se pueden dar para eliminar la carga bacteriana de los alimentos, conoce si está cocinado o no, y con toda esa información establece esa fecha, bien de caducidad o bien de consumo preferente. Tenemos una excepción, que son los huevos. Para los huevos sí que hay establecida una fecha legal, que son 4 semanas desde el momento de la puesta. Para el resto de fechas las determina el fabricante en función de toda esta información que tiene y haciendo también sus estudios de vida útil, estudios de vida útil acelerado, en los que el alimento se somete a condiciones extremas de temperatura, de humedad, para ver cuánto tiempo duraría, y a partir de ahí se puede extrapolar una fecha. Esa sería más o menos la forma de hacerlo en la industria. No, que bien explicado además, Beatriz, te lo agradezco un montón. Hay muchos mensajes, la gente está escribiendo en facebook.com/Poniendo las Calles y haciendo un montón de preguntas en torno a este temazo del día en Poniendo las Calles. ¿Existen los envases? ¿Hay algún envase que sea mejor que otro para conservar mejor los alimentos, Bea? Bueno, es que el tipo de envase se escoge en función del alimento y de la forma de preparación. Entonces, lógicamente, el envase, como consumidores, no debería ser un factor que nos decante hacia uno u otro por el periodo de vida útil, porque el envase se escoge en función de muchas variables. Por ejemplo, el estado físico del alimento, pues si es un líquido, si es un sólido, si va a ser sometido a una pasteurización o a una esterilización. Entonces, bueno, como consumidores, el envase realmente no sería un factor determinante, a menos que, por ejemplo, por el sitio que tengamos en la despensa, pues prefiramos llevar botes en lugar de latas, bueno, pero eso ya son cuestiones de índole más personal, pero vamos, no deberíamos fijarnos en eso específicamente para escoger uno u otro, porque de eso ya se ha encargado el fabricante en función del alimento que tenga para darle el mejor envasado posible y el más cómodo. Qué interesante, Beatriz. Claro, por otro lado, como todos sabemos, las latas y las conservas, pues duran muchísimo, pueden pasar años y años y claro, el producto en cuestión pues va a seguir siempre estando en perfectas condiciones para abrir y comer. Pero claro, también puede pasar que con el paso del tiempo se borren las etiquetas, Beatriz. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos saber que el producto sigue en buen estado o que ya no lo está? ¿Y cómo podemos actuar? En ese caso, mi recomendación, sin ninguna duda, es desechar el producto, porque tenemos que tener en cuenta que el olor, el sabor, el aroma de los alimentos a veces nos da pistas de que el alimento está alterado y evidentemente no lo vamos a consumir. Pero en otras ocasiones en el alimento puede haber microorganismos patógenos, microorganismos que nos pueden producir enfermedades y sin embargo que el alimento esté en perfecto estado. Por ejemplo, salmonela, la bacteria, no cambia, no altera el alimento y un alimento puede estar contaminado con salmonela o con Clostridium botulinum, que es una bacteria que produce la toxina responsable del botulismo y no se produce ningún cambio. Entonces, no podemos fiarnos de nuestros sentidos a la hora de decidir si un alimento está en buen estado o no, y si tenemos dudas, lo mejor es desecharlo y para otra vez pues organizarnos un poquito mejor, ya sea eso, pues porque el alimento lleve una fecha bien impresa, que es lo que suele pasar y no se suele perder, o si lo hemos fabricado nosotros, por ejemplo, si es un alimento que tenemos nosotros en casa, las sobras de algo que hemos congelado, pues siempre poner la fecha también es muy útil para evitar estos problemas. Claro, además, algo de lo que todos hemos oído hablar es que hay alimentos que no caducan y claro, hay que salir de dudas hoy en Poniendo las Calles. ¿Eso es verdad o es un bulo, Beatriz? Hay alimentos que no llevan fecha de caducidad. Por ejemplo, el vinagre o la sal no llevan fecha de caducidad. Tampoco llevan fecha de consumo preferente. Y esto es una disposición legal. La normativa no les obliga a llevar esta fecha porque se considera que son extremadamente seguros siempre que estén bien conservados y son muy seguros a lo largo de mucho tiempo. O sea que hay cierta verdad en esto. También es cierto que las conservas, que son completamente estériles,
teóricamente serían seguras casi para toda la eternidad, pero bueno, tenemos que aplicar un principio de precaución y establecer esa fecha de consumo preferente y como mucho pues saltárnosla eso hasta un año, o sea, tenemos bastante margen con las conservas, pero sí, hay algo de cierto en esto y hay algunos alimentos que no ni siquiera llevan legalmente esa fecha de caducidad o de consumo preferente. Esta pregunta me he comprometido con Juanma Castaño que tenía que hacer y es en torno a los yogures. ¿Qué pasa con ellos realmente? ¿Se pueden consumir aunque se haya pasado la fecha de vencimiento? Pues los yogures tenemos que fijarnos, como en todos los alimentos, si lleva fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. Pueden llevar cualquiera de las dos, va a depender exclusivamente del fabricante. Si lleva fecha de caducidad, no debemos consumirlos posteriormente. Si lleva fecha de consumo preferente, sí que podríamos saltárnosla, pero como mucho unos 15 días. Y esto, insisto, es porque el fabricante sabe cómo ha sido elaborado el producto, sus materias primas. No es lo mismo un yogur natural que no lleve otros ingredientes que un yogur con frutas, en las que las frutas ya pueden introducir cierta contaminación y pueden hacerlo menos seguro. Por lo tanto, respetemos las fechas de caducidad y las fechas de consumo preferente podemos saltárnosla con ese margen de unas 2 semanas. Y en ese margen, Beatriz, aunque estos productos se puedan seguir consumiendo, ¿pueden perder su valor nutricional o siguen estando exactamente igual? Tenemos que saber que el valor nutricional del alimento va cambiando desde el mismo momento en que se cosecha o se sacrifica el animal. Va cambiando y va o perdiéndose o incluso aumentando, dependiendo del tratamiento que el alimento lleve. Las pérdidas a lo largo del tiempo, a partir de esta fecha de caducidad o de consumo preferente, sí que va a haberlas, eso indudablemente. Lo que tendríamos que preocuparnos o que preguntarnos es, ¿son pérdidas significativas? ¿Van a hacer que el alimento no sea ya nutritivo? Pues no, va a haber pequeñas pérdidas de algunos nutrientes, pero no van a ser significativas como para decir que el alimento ya no merece la pena comerlo porque no nos va a aportar nada. No, esto en absoluto. Entonces, bueno, pero tenemos que saber que sí, que hay pérdidas, igual que hay pérdidas desde el mismo momento de la recogida y a lo largo de todo el proceso de producción. En nuestro entorno estas pérdidas pues no son relevantes y no deben preocuparnos. Ya para finalizar, Beatriz, y muchísimas gracias por aguantar, mucha gente, muchos ponedores me están transmitiendo esta pregunta, ¿no? Que están utilizando como herramienta para conservar los alimentos la congelación. Si vemos que un producto está a punto de caducar, ¿se puede congelar como solución? ¿Eso estaría bien hecho? Sería una solución de emergencia y desde luego no es la mejor solución posible. La congelación lo único que hace es detener el crecimiento de los microorganismos. Pero una vez que descongelemos, los mismos que había cuando íbamos a congelarlo van a estar en la descongelación, tras la descongelación. Por lo tanto, lo mejor es congelar los alimentos lo más frescos posibles. Si son alimentos frescos que traemos del supermercado, en ese mismo momento separamos lo que vayamos a cocinar y lo que no, y lo que no vayamos a cocinar en ese momento lo podemos congelar. Si son sobras, o sea, alimentos que ya hemos cocinado, lo mismo, no esperemos a que pasen 3, 4, 5 días, los encontremos al fondo del frigorífico, que ya no sabemos qué hacer con ellos y en ese momento lo congelamos. No, lo ideal es congelarlo o el alimento fresco o recién cocinado. Así es como va a conservar mejor su calidad microbiológica. Si los congelamos cerca o ya pasada, que alguna vez lo hacemos, la fecha de caducidad, realmente lo que estamos haciendo es congelar un alimento que cuando lo saquemos el equivalente es a un alimento a punto de caducar o ya caducado. Así que lo mejor en congelar el alimento tan fresco como sea posible. Qué bien, pues tomo nota, Beatriz. Beatriz Robles, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y experta en seguridad alimentaria. Muchísimas gracias por tus consejos. Un abrazo y muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, Pulpo. Un placer. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Francisco, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Pulpo. ¿Estás trabajando ahora mismo? ¿En qué? ¿A qué te dedicas? Estoy ahora mismo trabajando. Yo soy vigilante de seguridad, estoy en una planta fotovoltaica. Ahí hay cosas que valen un montón de dinero, ¿eh? Aquí hay cosas que valen mucho dinero. Si estoy en un coche patrulla, pues dando vuelta por el perímetro, pues para tenerlo vigilado, claro. Y ahora mismo, ¿dónde te encuentras? ¿En qué provincia estás?
Yo estoy en Huelva, la provincia de Huelva. Vale. Y me imagino que si estás en un coche patrulla tienes que tener ahora mismo el termómetro encendido, ¿no? Claro, lo tengo encendido. Ahora mismo me he parado un momentito para hablar con vosotros pero vamos, que continuamente os estoy escuchando todas las noches, que estoy trabajando. Francisco, ¿qué temperatura te marca ahora mismo ahí el coche? Pues el coche aquí ahora mismo, un momentito, ahora mismo me está marcando el coche 16 graditos. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Son las 2, la